Hemos venido hablando desde hace algunas semanas acerca de ser hijos, acerca de ser hijos. Dios siempre, el Padre siempre deseó, siempre ha sido su deseo y siempre ha sido su propósito, amén. Porque Dios nunca quiso estar solo. Él siempre deseó una familia. Y desde Génesis vemos la intención de Dios de tener hijos a su imagen y semejanza. Por eso estamos hoy aquí, amén. Y me llama la atención el libro de Mateo, capítulo 6, verso 9, cuando los discípulos le piden a Jesús que los enseñe a orar. ¿Sabe? Los discípulos le estaban pidiendo a él, porque en la cultura hebrea, dirigirse a Dios, el nombre de Dios es algo muy santo, ¿sabe? Y dirigirse a Él no es tan sencillo. Y ellos le dicen a Jesús, enséñanos cómo orar. O sea, cómo podemos orar a Dios, cómo podemos acercarnos, conectarnos a Él. Y me llama la atención el primer verso cuando Jesús le responde, le dice en el verso 9, vosotros pues, le dice, oraréis así. Y le dice, Padre nuestro. Jesús no les dijo a ellos que dijeran, cuando vayan a orar, digan, Padre de Jesús. No, dijo, Padre nuestro. Amén. Dando a entender que somos sus hijos, al igual que Jesús, y que nos podemos dirigir a Él desde la posición de hijos. Amén. Amén. Ahora, el pecado distorsionó nuestra forma de relacionarnos con Dios. El domingo pasado el pastor lo explicó de una manera magistral. Busca esa prédica, todo nuevo. Distorsionó el pecado, esa relación que teníamos con Dios, ese espíritu que Dios había colocado en nosotros, y el espíritu murió. El pecado hace que el espíritu muera en nosotros. Necesitábamos reencontrarnos con Dios. Necesitábamos nacer de nuevo. Y fíjese que dice en Juan capítulo 1 verso 12, dice, mas a todos los que le recibieron, les dio, a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, autoridad, para ser hechos hijos de Dios. Y mire lo que dice el verso 13. Los cuales son engendrados, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Era la embriogénesis que el pastor hablaba la semana pasada. Amén. Hay un momento en que nos reencontramos con Dios, que reconocemos nuestras limitaciones, reconocemos nuestro pecado. Hay algo que tiene que ocurrir, que es el arrepentimiento. Y cuando eso ocurre y ponemos nuestra mirada en Dios, allí en ese preciso momento nacemos de nuevo. Y se hace esa embriogénesis con ese ADN que venimos trayendo desde la eternidad. Y podemos nacer de nuevo en Dios. Así que este es uno de los versos más poderosos que tiene la Biblia. A los que creen en su nombre, les dio el derecho, la autoridad de ser hechos hijos de Dios a través del nuevo nacimiento. Amén. Porque es la voluntad de Dios, no es voluntad nuestra, es voluntad de Dios. Pero Jesús no solamente vino a salvarnos de la muerte, sino vino a modelarnos la vida. Jesús vino a modelarnos la vida, vino a mostrarnos cómo se ve, cómo camina, cómo piensa un verdadero hijo de Dios. Y yo les hablaba hace 2 semanas de que el propósito eterno que usted y yo tenemos es ser como Jesús. Es ser como Jesús. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, desde la eternidad, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, el problema está resuelto en Jesús.
El problema de la separación, de la desconexión con Dios, de la muerte espiritual, se resuelve con Cristo. Cuando tú y yo tomamos una decisión, Él viene y hace ese embriogénesis y nacemos de nuevo. Amén. Ahora, nacemos de nuevo y nos quedamos aquí. Seguimos viviendo en ese espacio llamado vida, aquí en el mundo humano. Seguimos viviendo allí. Y desde ese preciso momento que usted nace de nuevo, usted tiene una posición de santidad. Delante de Dios, Dios nos ve santos porque nos ve redimidos a través de su Hijo Jesús. Y la santidad de Jesús se nos es imputada a nosotros. Pero usted sigue caminando en esta tierra y seguimos fallando, seguimos cometiendo errores. ¿Por qué? Porque comienza un proceso llamado santificación, que es todo el tiempo que comienza el día que nosotros nos encontramos con Jesús y nacemos de nuevo y seguimos en esta tierra. Comienza un proceso de santificación para mantener ese nuevo nacimiento y esa santidad que nos fue imputada por Jesús. Amén. Ahora, desde el principio no estamos solos en esta tarea. Él no nos dejó solos en esta tarea. Nuestro propósito principal en la tierra entonces es que Jesús se ha formado en nosotros. Y el apóstol Pablo lo sabía muy bien. En Gálatas 4:19 él decía: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo estaba pastoreando esta iglesia, estaba naciendo esta iglesia ahí en Gálatas. Y él estaba formándolos, porque sabe que un pastor no es un life coach, sabe, ¿no? ¿Y te sientes bien haciéndolo? ¿Te gusta lo que haces? ¿Cómo tú responderías? Lo importante es que tú te sientas bien. Somos pastores que tenemos la responsabilidad de ayudar junto con el Espíritu Santo a que Cristo sea formado en cada uno de ustedes. Entonces muchas veces no escucharán de nosotros: ¿te gusta? ¿Te sientes bien? ¿Estás conforme? Sino que van a escuchar: hey, eso no se hace así. La Biblia dice, porque nos corresponde hacerlo. Amén. Y un día vamos a dar cuenta por cada cosa. Ahora fíjense, el Espíritu Santo nos fue dado y Él es quien nos capacita y nos guía y nos transforma a esa imagen de Jesús. El Espíritu Santo nos transforma para que nosotros podamos ser como Jesús. Ahora, este mensaje lleva como título: Aprendiendo a ser hijos a través de Jesús. Y yo quiero desarrollar aquí 6 características de Jesús, son muchas más, pero hay 6 características de Jesús que yo quiero desarrollar en este mensaje, que nos enseñan a nosotros cómo ser como Él. Porque cuando tú te quieres parecer a una persona, tú tienes que conocer a esa persona. Si yo necesito ser formada de acuerdo a lo que es Cristo, yo tengo que conocer a Cristo. Yo tengo que saber cómo era Jesús como hijo. ¿Cómo era su relación con el Padre? Si se está modelando en mí el ser hija de Dios y mi modelo es Jesús, porque fuimos creados en Cristo Jesús, Efesios 2:10. Fuimos creados en Cristo Jesús, Él es el modelo. Él es el modelo. Entonces yo tengo que imitar ¿a quién? A Jesús. A Jesús. Ahora, ¿qué voy a imitar? ¿Lo que no conozco? No, tengo que conocerlo para poderlo imitar. Entonces yo le voy a invitar en esta mañana que usted preste mucha atención y vamos a recorrer estas 6 características, donde nosotros vamos a poder ver cómo era Jesús en cuanto a estas cosas, para nosotros tener una guía y saber, entonces si yo me quiero parecer a Jesús, yo debo hacer lo que Jesús hizo. Amén. Primera característica: dependencia absoluta del Padre. Dependencia absoluta del Padre. Allí podemos ver los
cómo pensaba Jesús, cómo era su actuar. Y en Juan 5:19, Él decía, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Me llama la atención, en Marcos 1:35, dice, levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro aún, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, porque Jesús buscaba a su Padre, oraba en la madrugada. Ahora, antes de tomar cualquier decisión importante en nuestras vidas, en este caso Jesús tenía que elegir a sus discípulos. Jesús pasó toda la noche en el monte orando, Lucas 6:12. Ahora, si Jesús era santo y pasó toda la noche en el monte orando para tomar una decisión importante, ¿qué queda para nosotros, mi hermano? Que a veces creemos que nos la sabemos todas y que no necesitamos sino, Señor, dirígeme, Padre, en el nombre de Jesús, y salgo a hacer lo que ya yo pensé que tenía que hacer y que tenía que tomar la decisión. Jesús oró toda la noche con su Padre para escoger a 12. ¿Por qué? Porque esos 12 iban a trastornar al mundo, iban a cambiar al mundo. Amén. Él no dependía de su propia sabiduría terrenal, ni de estrategias humanas. Su agenda la dictaba el cielo. La pregunta es, ¿quién dicta tu agenda? ¿Quién dicta tu agenda? Ser hijo significa renunciar a la independencia. Renunciar a la independencia, así como lo hizo Él. El mundo nos enseña a ser autosuficientes, ¿sabe? Pero el reino de Dios nos llama a ser Dios dependientes. Cuando usted le pregunte, yo soy Dios dependiente, porque dependo de Él. Y cuando nos hacemos dependientes de Dios, ¿quién tiene el control? Dios. Y cuando Dios tiene el control, ¿qué ocurre con las cosas? Todo sale bien, amén. Entonces, imitar a Jesús es cultivar una vida de oración donde consultamos al Padre antes de actuar. Que nosotros hoy podamos reflexionar en eso, porque sabes que nos acostumbramos tanto a esta vida cristiana que llega un momento que, como estamos todo el tiempo, vamos a la iglesia, leemos la palabra, estamos en las cosas de Dios, nuestras amistades son cristianas, como que nos acostumbramos y decimos, bueno, ya todo está hecho. No. Jesús vivía en una constante comunión con su Padre y sin embargo pasaba una hora orando para tomar decisiones. Amén. Entonces, la primera característica, dependientes de Dios. Eso es lo que hace un hijo, dependiente de su Padre, de Dios. Segunda característica de Jesús que nos enseña a nosotros a modelar lo que es un hijo de Dios. Obediencia radical. Obediencia radical. A través de la obediencia podemos ver la intención y la voluntad de alguien. A través de la obediencia. Filipenses capítulo 2 verso 8 dice, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No fue una obediencia a medias, no fue una obediencia dependiendo de la circunstancia. Bueno, no, pero como esta muerte es de cruz, no, Señor, yo no. Si fuera otra muerte yo lo haría, pero esta de cruz no me gusta. Era la peor muerte que se podía experimentar en esa época. Y en Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, fíjese, aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia. O sea que Jesús aprendió a ser obediente. Sí, la palabra lo dice. La gente piensa que a Jesús se le fue fácil
porque Él era el Hijo de Dios. Y Él era santo porque era Dios. Pero dice que Él dejó su trono y que no escatimó el ser igual a Dios para venir aquí y tomar esta carcasa humana y padecer todo lo que usted y yo padecemos y todo en lo que usted y yo somos tentados. Jesús, cuando alguien nace, venimos con el pecado entra en la raza humana a través de Adán, de la desobediencia de Adán, de la independencia de Adán y de Eva. Pero cuando usted nace sin pecado, porque si no, un niño de 2, 3 meses se moriría, no ha confesado a Cristo, no le ha entregado su vida a Cristo, y entonces ¿para dónde se va? No, usted nace sin pecado, pero usted nace con la tendencia a pecar. Nacemos todos con la tendencia a pecar. Jesús era 100% Dios, pero era 100% humano. Él nace con la tendencia a pecar, pero Él decidió no pecar. Él decidió no pecar. Amén. Entonces, vemos en el jardín del Getsemaní, en Lucas 22:42, una imagen allí, una escena donde Jesús estaba pasando el momento de mayor angustia en su vida. Porque a veces justificamos el pecar porque es que fue demasiada la presión. Tenía demasiada presión. Justificamos el no obedecer a Dios porque es que era demasiada la presión. Pues Jesús estaba en el momento de su vida de mayor angustia, con un dolor impresionante, porque Jesús conocía el plan del Padre. Y Jesús sabía cómo el Padre iba a redimir a la raza humana, cargando en Él el pecado de todos nosotros. Si cuando usted hace algo malo se siente mal, imagínese a Jesús por un momento, que cargó en Él, dice la Biblia, el pecado de toda la raza humana. ¿Cómo se podía sentir esa angustia que Él tenía allí? Porque sabía que por un breve momento iba a estar separado de su Padre. Porque Dios no tiene comunión con el pecado, y Él iba a tomar el pecado tuyo y el pecado mío. Y Él dice allí: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, la obediencia del Hijo no se basa en conveniencia, sino en el amor y la confianza que tienes con tu Padre. Jesús sabía que el plan de Dios era perfecto. Él lo sabía y Él confiaba en eso. Por eso no tuvo reparo a decir: Señor, si tú quieres, si pudiéramos pasar esto, pero si no se puede, aquí estoy, dispuesto a hacerlo. Amén. Ahora piensa por un momento, no tanto en nosotros como hijos, sino en Dios como Padre. ¿Cuántos son padres aquí? Cuando tú ves que un hijo tuyo va por un camino que no lo va a llevar a nada bueno, tu corazón se llena de dolor. Y tú le adviertes, tú le dices, pero tú no lo puedes obligar a tomar decisiones. Ese hijo, esa hija tienen que tomar decisiones por ellos mismos. Tú los acompañas en medio del proceso, pero tú quisieras decirle: Dios mío, no te metas por ahí, porque te va a ir mal, te va a salir mal. Pero cuando no oyen, no escuchan. Y tienen que pasar su experiencia. Y uno como padre se duele. A uno le duele, hermano. Imagínese Dios por un momento. Todas las veces que nos ha advertido, que nos ha dicho: no es por ahí, sal de ahí, no te metas ahí. No te metas ahí porque va a terminar mal. Va a terminar mal, pero nosotros vamos derecho. No, es que eso no es así. No, es que eso no es tan así. Y vamos derecho. Y el Espíritu Santo ahí, Pero la decisión es nuestra.
Nosotros tenemos que tomar la decisión si obedecemos o no obedecemos. Por eso es que dicen Romanos, no vivas conforme a los deseos de la carne. Decide por el Espíritu. Y cuando decidas por el Espíritu, esa decisión que tú tomas por lo espiritual, por lo que le agrada a Dios, va a matar el deseo por la carne. Así es que funciona. Así es que funciona. Amén. Habrá momentos donde la voluntad de Dios choque con nuestros deseos y con nuestra comodidad. Pero allí es donde decidimos si vamos a ser como Jesús y vamos a decir sí, Señor, sí a Dios, incluso cuando duela o cueste. Mire, ¿usted sabe qué cuesta? Que tú tengas un plan armado, ya todo detallado de lo que vas a hacer, de lo que va, y que de repente el Espíritu Santo te diga, hey, no es por ahí. No es por ahí. Cuesta, hermano, cuesta echar para atrás todo y decir, sí, Señor, lo voy a hacer como tú dices. Cuesta, pero a Jesús le costó. Y sin embargo, Él lo hizo. Y es lo que lo califica a Él para poder salvarnos a nosotros. La obediencia a Dios, la santidad. Amén. Recuerda que el Espíritu Santo está allí para ayudarte y para protegerte. Nunca estás solo. Mire, no cuestionemos el proceder del Espíritu Santo. Hay cosas que no se nos dan porque Él nos está guardando. Le echamos la culpa a Raimundo y a todo el mundo, pero no, fue Él para guardarte, para que no te metieras por ahí, para que no te relacionaras con alguien que te iba a llevar a caminos tortuosos, lejos de Dios. Y el Espíritu Santo está ahí para protegernos, para guardarnos. Siempre va a estar a nuestro favor, siempre. Pero el Espíritu Santo no puede tomar la decisión por ti y por mí. El Espíritu Santo nos inspira, nos ayuda a que nosotros mantengamos ese nuevo nacimiento que un día experimentamos. Y que nosotros nos mantengamos en ese proceso de santificación. La santidad no es un lugar, lo he dicho muchas veces, es un camino. No te salgas de ahí. No te salgas de ahí. La obediencia es un camino. Cada día tengo que decidir si obedezco a Dios o no lo obedezco. Cada día tengo que hacerlo. Amén. Pero el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos, para guardarnos de situaciones, de personas, de relaciones que no nos convienen. No nos resistamos, hermano, a su dirección. Es su dirección. ¿Cuántos han experimentado? ¿Cuántos han escuchado esa voz interna que usted sabe que no es usted? Que es el Espíritu Santo. A ver, yo quiero que usted levante su mano. ¿Cuántos han experimentado escuchar, sentir la voz del Espíritu Santo? Usted la conoce. Usted la conoce. Pero a veces nos hacemos los sordos. Luego vienen las consecuencias y Dios, ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué me dejaste solo? No nos dejó solos. Jesús nunca. Mire, en la cruz fue la única vez que Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Jesús experimentó la separación con el Padre cuando cargó el pecado de todos nosotros. Pero eso duró 3 días. Eso duró 3 días. Es otro tema, la crucifixión y la resurrección, pero eso ocurrió ahí. Nosotros tenemos que anhelar, obedecer a Dios. Si queremos parecernos a Jesús, anhelar, obedecer a Dios. Así no nos guste, así nos cueste. Y escúchenme, yo no le estoy diciendo esto aquí en la iglesia, porque aquí es más fácil, ¿sabe? Allá afuera, en tu trabajo, en tu escuela, en tu liceo, en tu universidad. Cuando vengan y te digan, mira este negocio que está aquí, ve cuánto nos podemos ganar, pero tenemos que hacer esto.
Los más espirituales dicen, wow, ese dinero puedo ofrendar y ayudar a mucha gente. Pero el Espíritu Santo te dice, no te manches por eso. No te manches por eso. Y ahí es donde los hijos decimos, está bien, Señor, y obedecemos. Así como Jesús, allí nos parecemos a Jesús. Allí estamos dejando que Jesús sea formado en nosotros, ¿sabe? Cuando escogemos algo que aparentemente va en contra de nuestro beneficio, pero va a favor de nuestra relación con Dios, ahí usted está obedeciendo y usted está dejando que Cristo sea formado en usted. Amén. Tercera característica de Jesús como hijo: un trabajo enfocado en glorificar al Padre. Enfocó su vida aquí en la tierra, esos 33 años que vivió aquí, en glorificar al Padre, en glorificar a su Padre. Juan 17, verso 4, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y en Mateo 5, 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí no dice, y te glorifiquen por lo bueno que hiciste. No, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, cuando Jesús sanaba enfermos, cuando Jesús multiplicaba los panes y enseñaba a las multitudes, nunca buscó el aplauso para él. Nunca lo buscó para sí mismo. Cuando Jesús sanó al paralítico, cuando le devolvió la vista al ciego de nacimiento, el resultado siempre era glorificaban a Dios. Lo podemos ver en Lucas 5:26. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Un hijo de Dios busca que se glorifique a su Padre. Busca que se glorifique a su Padre. Su trabajo era un espejo que reflejaba la voluntad, la bondad y el amor de Dios. Cuando usted refleja el amor de Dios, usted está haciendo que la gente glorifique al Padre. Amén. Todo lo que hacemos, nuestro trabajo, nuestro servicio en la iglesia, cómo tratamos a nuestra familia, debe ser hecho con excelencia, con amor, no para construir nuestro propio reino, no para construir nuestro momento de gloria, no para construir una reputación, sino para que otros vean las buenas obras y den gloria a nuestro Padre. Porque eso fue lo que Jesús hizo, amén. Y así somos hijos, hijos que glorifican a un Padre Dios, amén. Número 4. Y aquí adentramos, vamos un poco más adentro de Jesús. Y lo hemos hablado muchísimas veces, pero siempre es bueno recordar esta característica de Jesús: humildad profunda. Humildad profunda, un corazón de siervo. Un corazón de siervo, amén. Juan 13, 14 al 15 dice, pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado para que como yo lo he hecho, vosotros también lo hagáis. Durante la última cena de Jesús y sus discípulos, siempre se estilaba que cuando tú llegabas a una casa, habían siervos que lavaran los pies. Que en la época se usaban sandalias, habían caminos de tierra y la gente se ensuciaba. Y siempre que tú llegabas a una casa, había un siervo que lavaba los pies. Ellos estaban reunidos en el aposento alto, estaban solamente ellos. Y todos se miraban la cara y estaban discutiendo quién era el mayor y el menor. Y nadie pensó y dijo, voy a lavarle los pies a mis hermanos. Jesús, sin decir una palabra, tomó una toalla, se la ciñó, buscó el lebrillo, lo llenó de agua y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Ahora, Él les dice, si yo, el Señor y el Maestro, lo he hecho, ustedes también
tienen que hacerlo, significando esto, que Cristo es formado en nosotros cuando nosotros servimos a otros, porque eso fue lo que Él hizo. Cristo es formado en nosotros cuando nosotros servimos a otros. Y ese servicio puede ser a través del don que Dios te ha dado, el talento que tienes, el don que Dios te ha dado. Sabe que los dones, dice la Biblia, que son para edificación de la iglesia. Los dones no es para nosotros exhibirlos, es decir, tremenda mujer de Dios que soy yo, mira el don que Dios me dio. Los dones no son para eso, los dones son para servir. Cuando el pastor y yo predicamos aquí, estamos sirviéndoles a ustedes. Estamos sirviéndoles. Porque hemos recibido un don ministerial y lo estamos entregando. Estamos sirviendo. Jesús hizo eso. Jesús hizo eso y se lo enseñó a sus discípulos. Luego en Filipenses, capítulo 2, verso 3 al 5, el apóstol Pablo dice: nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y entonces en el verso 5 explica, dice: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo allí? Esta característica es de Cristo. Él era así como hijo y nos está diciendo a nosotros que lo hagamos nosotros también así. Y ser humilde, fíjate, dice: no hagas nada por contienda o por vanagloria. ¿Qué significa eso? Nada por contienda, nada por competencia. No hagas nada por competencia. No hagas nada por vanagloria, por protagonismo. No lo hagas. Es mejor que no lo hagas. Dice: antes bien, antes de eso. Y Señor, quiero ser humilde como tú. Y la mejor manera de ser humilde es que usted estime al otro como que si fuese superior a usted. Mire, es la clave para ser humilde. Que usted vea a su hermano como superior a usted. Ahí usted no va a tener reparo en servir, ¿sabe? Y de ser humilde. Porque la humildad va de abajo hacia arriba. Amén. El mundo nos enseña que escalar posiciones para llegar a un nivel donde otros nos sirvan. El mundo va detrás de eso. Lograr posiciones, lograr niveles económicos, intelectuales, donde llegues a un nivel tan alto que los demás te sirvan a ti. Eso es lo que enseña el mundo. Pero el reino de Dios, en el reino de Dios, la escalera va para abajo. En el reino de Dios subimos es bajando. En el reino de Dios somos grandes mientras más seamos humildes. No funciona como el mundo funciona. Funciona al revés. Amén. Un verdadero hijo no necesita títulos ni aplausos para validar su identidad. Cuando tú sabes que eres hijo de Dios, tú no necesitas el aplauso, no necesitas elogios. Y bien por los aplausos, bien por los elogios, pero no los necesitas para validarte como hijo de Dios. Ya el hecho de tú saber que Él es tu Padre, que Él te conoce, que te ha hecho ser hijo, te ha dado la potestad, como dice Juan 12, que seas hecho hijo de Él, por voluntad de Él, no voluntad humana, voluntad de Él. Eso tiene que ser suficiente para que tú sirvas sin esperar. Sin esperar. No lo esperes. Y cuando no lo esperas, viene. Cuando no lo esperas, viene. Porque Dios es justo también. Y Dios hace justicia. Amén. Sabe, un verdadero hijo sabe quién es su padre. Y un verdadero hijo que sabe quién es su padre puede tomar la toalla del servicio y servir a sus hermanos. Puede hacerlo sin ningún problema. Amén. Limpiando la iglesia, ayudando al necesitado, cediendo la razón en una discusión. Qué difícil es eso, hermano. Qué difícil es eso.
Porque cuando nosotros pensamos que tenemos la razón, mire, se requiere Dios y su ayuda para que nosotros salgamos de ahí. Pero cuando somos humildes, y yo valoro más la relación que tener la razón, a mí no me cuesta soltarlo, ¿sabe? O no nos debe costar soltarlo. Pero esto es una dinámica que se aprende cada día. Bueno, nacimos de nuevo, listo, ya somos hijos, ya somos como Jesús. No, hermano, empieza un proceso, comienza un proceso cada día, y vamos a fallar, y nos vamos a equivocar, y vamos a caer. Jesús le decía a uno, ustedes son padres de su hijo, ustedes son hijos de Satanás su padre. ¿Por qué? Porque eran unos mentirosos. Y él decía, Satanás es el padre de toda mentira. Entonces, si tú vives en la mentira, tú eres hijo del padre de mentira. Y Jesús se los decía. Pero ahora, Jesús nos habla de la grandeza de un hijo. La grandeza de un hijo de Dios no se mide por cuántas personas le sirven. La grandeza de un hijo de Dios se mide por a cuántas personas yo estoy dispuesta a servir. ¿A cuántas personas yo estoy dispuesta a servir? Amén. Característica número 5. Y esta es muy complicada para nosotros. Rendición total. Jesús se rindió. Rendición total, soltar el control. Lucas 23:46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mire, acababa de pasar por la crucifixión, el dolor más brutal. Cuando usted analiza médicamente la crucifixión, usted se da cuenta que la presión a la que Jesús estuvo sometido ahí, de alto nivel, que cualquiera de nosotros hubiera soltado. Pero Él se rindió. Dios, si esta es la única manera, hazlo como tú has planeado hacerlo. Si esta es la única forma. Y por eso Él le dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. No luchó, no se negó, no trató de cuadrar, no trató de ver cómo hacía para que no fuese tan... No, Padre, tú sabes todas las cosas. Y si esta es la única manera, yo estoy dispuesto. Y en Juan 10, versos 17 al 18 dice, por eso me ama el Padre. Mire, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. No fue que el Padre le quitó la vida a Jesús, no, Él la puso voluntariamente. Dice, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Siempre vas a tener el derecho de decidir. Siempre vamos a tener el derecho de decidir. Si nos rendimos o no nos rendimos, si hacemos la voluntad de Dios o si no la hacemos, si obedecemos o no obedecemos, es un derecho que Dios nos ha dado. Siempre lo vamos a tener, amén. Y fíjate, Él dice, este mandamiento lo recibí de mi Padre, Dios lo ha establecido así. El libre albedrío fue establecido por Dios, porque Él no quería autómata, Él quería hijos que lo amaran. Y tú demuestras el amor cuando tú obedeces, cuando tú te rindes, cuando tú te humillas. Tú demuestras el amor al Padre. Amén. En la cruz, Jesús no fue una víctima a la que le quitaron la vida. Él la entregó. Judas estaba creyendo que Él lo estaba entregando. Por eso es que usted ve que Jesús no le dice a Judas lo que le dijo a Pedro. Cuando Pedro le dijo, Señor, no vayas a Jerusalén, no vayas, te van a matar. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro estaba yendo en contra del plan.
En cambio, Judas, sin saberlo, estaba ayudándolo a cumplir el plan. Y por eso es que cuando lo ve que lo entrega, le dice: hey, amigo, ¿qué tienes? Porque sin saberlo, Judas estaba ayudando a que Jesús cumpliera el plan. No tenía que hacerlo así. Porque hay gente que dice que a Judas no le quedaba otro y que igualito estaba predestinado a eso. No estaba predestinado a eso. Pudo haber sido otro. Pero Satanás encontró en el corazón de él ese espacio. Entonces vemos que Jesús no fue una víctima. Él se entregó voluntariamente. Su último acto terrenal fue el acto de rendición absoluta en manos de su Padre. Mire, cuando llegaron a arrestarlo, ¿quién fue el que sacó la espada? Pedro, ¿no? Pedro sacó la espada y dijo: no, aquí nos matamos toditos. Y Jesús le dijo: Pedro, yo puedo decirle a mi Padre que envíe una legión de ángeles aquí, acaben con todito. Pero ese no es el plan. ¿Tú sabes lo que es rendirte a un plan? Que está en contra de tu integridad física, por amor, para salvar a la humanidad. No había otra forma y otra manera. Se requería un sacrificio perfecto, santo, que diera su vida por los que no somos perfectos y somos santos. Y usted dirá, tal vez aquí hay personas nuevas que tal vez no han escuchado nunca hablar de eso, pero es que desde Génesis Dios estableció la manera. Cuando Adán y Eva pecaron, dice que Dios mató a unos animales y con esa piel los cubrió, porque se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Los animales eran inocentes? Sí. ¿Tenían la culpa de algo? No. Pero un inocente es sacrificado para con esa inocencia cubrir. Ahí Dios estaba hablando del plan de salvación, que iba a venir 4000 años después. Porque todo sacrificio requiere sangre. Y Jesús en la cruz fue ese sacrificio. Y Él se rindió a eso. Yo no le estoy diciendo que usted se rinda a que lo cuelguen en un madero. Pero sí le digo que se rinda cuando Dios le dice: no hagas esto así, no hables así, no actúes de tal manera. Hazlo como yo lo hago. Ríndase. Ríndase. Y todos los días tenemos que aprender y todos los días tenemos que renunciar a cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es importante que usted cada día haga una reflexión del día. Hermano, no se acueste sin hacer eso. Y reflexione. ¿Qué sucedió ese día? Revise sus actitudes, su forma. Revise si usted no quiso soltar el control, si no confió en Dios en algo, revíselo. Porque en esa revisión, en esa reflexión, David lo hacía. Hay muchos salmos donde dice: en la noche meditaba en mi cama y pensaba y daba vueltas, Señor, ay Señor, aquí fallé. Dios, no me di cuenta, Señor, perdóname, ayúdame. Señor, te entrego esta área. Yo no puedo hacerlo sola. Necesito que me ayudes, Espíritu Santo. Y cuando usted hace eso, el Espíritu Santo va como una autopista, hermano. Pero mientras usted no le entrega el control, entonces cuando entregamos el control, somos más parecidos a Jesús, amén. Somos más parecidos a Jesús. Imagina un niño pequeño intentando armar un juguete complejo. ¿Cuántos le dieron Legos a los hijos? Si usted le dio Legos a sus hijos, usted sabe de lo que estamos hablando. Porque eso es complicado. Eso no es fácil. Imagínense que el niño se frustra porque no encajan las piezas, no cuadran. Su padre está al lado mirándolo, esperando nada más, solo esperando.
Y el niño solo logra armarlo cuando deja de luchar y le pide ayuda a su padre. Allí lo puede armar. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Él está al lado nuestro, esperando que nosotros soltemos el control. Que nosotros digamos, sí, Señor, como dijo Jesús, hazlo como tú quieres. No sea como yo, sino como tú quieres. Amén. Hazlo tú, Señor. A muchos nos encanta tener el control de los planes, de las finanzas, del futuro. Pero el hijo verdadero, el hijo que se quiere parecer a Jesús, sabe que las mejores manos para su vida son las del Padre. Nos parecemos a Jesús y Jesús es formado en nosotros cuando le soltamos el control. Y yo no le estoy diciendo a usted que no planifique, que no organice, que no se prepare. Tiene que hacerlo, pero en las manos de Dios siempre. Siempre. Amén. Y llegamos a la característica más relevante de Jesús. Y por esta es que usted y yo hoy podemos ser salvos. Usted y yo hoy podemos tener acceso al Padre. Porque hubo uno que fue tentado en todo y no pecó. Santidad intachable. Santidad intachable. Vencer la tentación. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Se da cuenta que Jesús nació con la tendencia al pecado? Porque era humano. Según nuestra semejanza humana. Pero la diferencia es que Él no cedió. Nunca pecó. Ahora dice, imagínense, dice que fue tentado en todo, y ese todo es absoluto. Ahora piense por un momento las tentaciones que le vienen a usted, que tal vez pensamos que más nadie es tentado así como yo. Jesús fue tentado en eso y más. En eso y más. Pastora, pero a Jesús nunca se le conoció mujer. Así que en esa área, mira hermano, si la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, Jesús fue tentado en todo. Fue tentado en todo. Y dice, sin pecado. No cayó, no pecó. No le entregó el control al pecado. Y vemos el episodio de Jesús en el desierto. Jesús tuvo hambre real. Real, hermano. ¿Usted no ha visto? Hay algunas personas que cuando llega a las 12 se despierta un monstruo. ¿Usted no se ha dado cuenta? Una cosa que tengo que comer, se pone de mal humor y todo. Sí, hay personas así. Jesús tenía hambre real, tenía 40 días en ayuno. Experimentó el agotamiento físico y se enfrentó directamente a la presión directa de Satanás. ¿A usted se le ha presentado Satanás alguna vez cara a cara? Dígame, cara a cara. ¿Y le ha hablado con usted? No, ¿verdad? A Jesús sí. A Jesús se le presentó cara a cara. Y lo tentó. La tentación de usar su poder para beneficio propio y dudar de la provisión de Dios. Tú no eres hijo de Dios. Te dio a la identidad. Tú no eres hijo de Dios. Dile esas piedras que se conviertan en pan. Jesús podía hacerlo, pero no era el tiempo. Él estaba en un ayuno, no era el momento. Dios podía proveerle. Él no tenía que adelantarse. Y Jesús lo entendió. ¿Cuántas veces nos equivocamos por adelantarnos, hermano? Por adelantarnos algo que Dios nos va a dar. Porque nos los va a dar. Pero nos adelantamos y lo tomamos por nuestra propia mano. Y ahí las cosas son diferentes. Allí las cosas son diferentes. Él no pecó. Él venció respondiendo con la palabra y respaldado siempre por el Espíritu Santo.
Jesús demostró cómo un ser humano, porque Él fue 100% hombre también, cómo un ser humano puede vivir bajo la cobertura del Espíritu Santo, recibiendo la ayuda del Espíritu Santo. Él lo demostró. Y a nosotros, hermano, no nos queda otra que imitar eso. Porque si el propósito eterno de Dios es que Cristo sea formado en mi vida, y yo no dejo que Cristo sea formado en mi vida, ¿quién se está formando? Es duro, pero es una realidad. La lucha siempre ha sido bien contra el mal, siempre. Y hoy vemos, escúchenme, porque estamos en tiempo de definición. Hoy vemos como los países se están alineando. Los gobiernos están tomando posición. Líderes están tomando posición. Y no le estoy hablando de posición, estoy hablando de posición entre el bien y el mal. Entrego mi país en las manos de Dios. Líderes lo están haciendo porque es un tiempo de definición. No es tiempo de jugar. Bueno, estoy un ratico allá, veo cómo me va y después regreso. No es tiempo de eso. Es tiempo de definiciones. Estoy contigo, Señor, estoy contigo. Soy hija de Dios, soy hija de Dios. Imito a Cristo, imito a Cristo. No en lo que a mí me convenga, no en lo que yo quiera. Imito a Cristo como hijo, amén. Para Jesús no fue fácil. No fue fácil. Y la Biblia lo aclara. Fue tentado en todo, hermano. Imagínese usted estar en un bote navegando en el mar, en medio de un océano que tenga las aguas sucias y contaminadas, y usted está navegando ahí en el bote. Mientras usted está en el bote, el agua está sucia afuera. Aquí representa ese océano sucio, representa al mundo y a las cosas, a los antivalores de Dios. Amén. Entonces, la santidad no consiste en que usted saque el bote del agua. La santidad consiste en que usted no deje que esa agua entre al bote. En eso consiste la santidad. El Señor, en la última oración que hizo por sus discípulos, dice: Padre, no te pido que los saques del mundo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes. Ahora, ese guardar es en colaboración contigo y conmigo. Porque si alguien no se quiere dejar guardar, mire, Dios no lo puede obligar. Es en colaboración. Yo colaboro con el Espíritu Santo, porque la decisión la tomo yo. La decisión la tomas tú. Si quieres ser obediente, si quieres ser humilde, si quieres rendirte, esa decisión es tuya y mía. Dios no la puede tomar por nosotros. Amén. Porque Jesús la tomó y Él es nuestro modelo. Ser hijo es un llamado a la santidad. Tendremos debilidades, sentiremos cansancio, enfrentaremos tentaciones, unos más que otros. Dice la Biblia que cada quien es atraído, fíjese cómo dice, que cada quien es atraído de su propia concupiscencia. Es decir, cada quien tiene debilidades y Satanás lo sabe. ¿De dónde va a venir? ¿Por dónde va a venir la tentación, hermano? Va a venir por esas debilidades. Una persona que jamás ha tenido problemas, sé yo, de vicio, nunca ha sido una persona viciosa, va a venir Satanás a darle un pito de marihuana. ¿Para qué? No le va a hacer caso. ¿Entiendes? Va a venir de acuerdo a lo que a mí me quiere seducir. Entonces, cuando yo soy hijo de Dios, obediente, me rindo a su presencia, hermano, yo no voy a buscar la tentación. No me voy a meter en lugares, no me voy a meter con personas buscando la tentación, si sé lo que va a pasar. Sé lo que va a pasar. Yo me rindo y digo, Señor, no es por aquí, pero es que me jalas, pero es que quiero, pero no.
pero no. Dice la Biblia, no des lugar al diablo. Cuando tú sabes cuál es tu debilidad, sabes por dónde Satanás se te mete, y tú le abres la puerta y le dices, ven papito, vente, ven. Tú le estás dando lugar. Entonces viene, te agarra, pierdes la autoridad, le abriste puertas. Jesús nunca hizo eso. Siempre ubicó a Satanás a raya, siempre. Fíjese, lo tentó cuando tenía hambre en el desierto después de 40 días, para que él se adelantara al tiempo de su llamado. Pero él no cayó en eso, él lo enfrentó con la palabra, amén. Tú y yo no somos víctimas del pecado. Vamos a quitarnos eso de la cabeza. Es que me venció, pero es que no pude, que fue demasiado fuerte. Yo soy una víctima del pecado. Usted no es víctima del pecado. Mire, desde el principio en Génesis, Dios le habla a Caín. Imagínense a quién le está hablando. Dios le habla a Caín y le dice, en Génesis 4:7, le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso, que el pecado está a la puerta y que viene a tocarte la puerta, dice, a ti será su deseo, vas a sentir la necesidad de pecar. Dice, y tú te enseñorearás de él. Nosotros no nacimos en un tiempo humano, con un cuerpo humano, con debilidades humanas, pero nosotros no estamos destinados a pecar. Nosotros no estamos destinados a ser vencidos. Nosotros estamos destinados a vencer en Cristo Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo, a levantarnos delante de la tentación y decirle, hasta aquí llegaste, no más, no más. Pensamientos que vienen a nuestra vida, pensamientos, fantasía. Usted sabe que el diablo es experto en traerle una película, hermano, con la mejor protagonista y el mejor protagonista, por cierto. Él es experto en traer eso a su mente, porque el primer campo de batalla es la mente. Y es allí donde usted se levanta con el poder de Dios, con la autoridad que tiene de hijo y con la ayuda del Espíritu Santo, y rechaza esos pensamientos. Porque si usted deja que el pensamiento avance, el pensamiento va a avanzar, se va a meter después en el corazón, luego va a salir por la boca y después va a salir con los pies. Usted va a correr corriendo, va a llegar allá. Y dice que después que el pecado es consumado, la consecuencia es muerte espiritual. Jesús siempre se guardó, siempre se cuidó. Cuando Satanás venía, que le dijo a sus discípulos, vamos, levantémonos, que ya el príncipe de este mundo viene. ¿Qué fue la afirmación que él hizo? Dijo, pero él no tiene nada en mí. No había nada en Jesús que él le hubiese abierto puertas a Satanás para tentarle. No había nada. Ahora, ¿usted y yo podemos ser como Jesús? Sí podemos, hermano, porque tenemos el mismo Espíritu Santo que Jesús tenía. Tenemos el mismo Espíritu Santo, tenemos el mismo Padre. Tenemos el mismo Padre. Lo que tenemos que tener es la misma fuerza de Jesús, el mismo amor de Jesús, de no querer ofender a su Padre y de haberse mantenido incólume ante la tentación. Amén. Tenemos a nuestra disposición la palabra y el Espíritu Santo para resistir y mantenernos puros en medio de un mundo, escúcheme, que está contaminado. El mundo está contaminado, hermano. Mire, Jesús le refirió una parábola a sus discípulos. Jesús le refirió unas parábolas a sus discípulos en Mateo 13, 24-30, la parábola del trigo y la cizaña. Y en esa parábola él habla del reino de los cielos. Dice que es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, dice, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. Mire cómo actúa Satanás. Deja la piedrita y se va. Suelta eso ahí, a ver qué efecto hace. Y cuando salió la hierba y dio fruto,
entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos, el padre de familia, y le dijeron: Señor, tú no sembraste buena semilla en tu campo. ¿De dónde pues tiene esta cizaña? Decimos: Señor, pero ¿y entonces? ¿Pero y por qué fulano es así? O mengano es así, o por qué yo soy así. ¿De dónde salió eso? Hermano, tenemos una ascendencia de pecado. Tenemos esa ascendencia que nos lleva, nos impulsa, nos quiere impulsar a pecar. Somos seducidos. Amén. Y él les dijo: el enemigo ha hecho esto. Esto no lo hizo tu hermano, ni lo hizo tu esposo, ni tu esposa. Esto lo hizo el enemigo que sembró esa cizaña. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña también arranquéis el trigo con ella. ¿Por qué? Porque la cizaña y el trigo son exactamente iguales. Exactamente iguales. No tienen diferencia. El Señor le dijo: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadle manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Porque al momento de la cosecha, el trigo está lleno de fruto, de grano, y ese grano pesa, y el trigo se dobla. La cizaña permanece paradita, orgullosísima. No, yo pecado, yo no hice eso. Pero que eso no está mal, que yo piense así. ¿Cuál es el problema? Una canita al aire. Orgullo. ¿El momento de qué? De la siega. El momento de la definición. Por eso le digo, mi hermano, estamos en momento de definición. Vivimos un momento en la era humana que es de definiciones. Todo el mundo está tomando posición. Tomemos la posición de hijo de Dios. Tomemos esa posición. Y no nos conformemos con menos. El modelo es Jesús. El modelo es Jesús. Ahora hay una recompensa de vivir como hijos. Hay una recompensa. Romanos 8, 16, 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, ahí está, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si es que padecemos juntamente con Él, es que nos parezcamos a Él, es que vivamos como Él. Amén. Entonces la recompensa no solamente es un destino eterno. Yo he escuchado personas que dicen: a mí lo único que me interesa es irme al cielo. La recompensa solamente no es un destino eterno, sino una relación íntima con Dios. Hermano y hermana, tú y yo tenemos el privilegio, la honra de poder hablar con Dios, de poder comunicarnos con Dios, de que Él nos escuche como hijos. Dios escucha a los que no son hijos, sí, cuando claman y voltean su mirada hacia Dios, pero no es igual. No es igual. Cuando somos hijos, Dios nos escucha como hijos y nos responde como Padre. Nos responde como Padre. Vivir como Jesús, disfrutando del respaldo del Padre. La paz que Él puede dar sobrepasa todo entendimiento, hermano. Hay gente en el mundo desesperados buscando paz. Y tú y yo tenemos al dador de la paz, a la fuente de la paz. A la fuente de la paz. Donde toda ansiedad se va. Toda ansiedad se va cuando soltamos el control. Cuando le decimos: Señor, no puedo pelear esta batalla yo. Necesito que tú pelees por mí. Dios se levanta. Jehová Nisi. Se levanta Jehová con bandera a pelear por ti y por los tuyos. Eso es una realidad y eso es un privilegio que tenemos los hijos de Dios. Entonces, la mayor recompensa de un hijo de Dios es la cercanía y el placer de estar con nuestro Padre. Es la mayor recompensa. Póngase sobre sus pies. Yo le invito a usted hoy
yo le invito a usted hoy a dejar de intentar parecerse a Jesús por sus propias fuerzas, porque no podemos hacerlo. Y hago un llamado a rendirnos al Espíritu Santo, a Él,